Es que siempre que ocurren este tipo de cosas, mi vida se vuelve un caos. Ok. Si puedes hablarnos brevemente sobre tu persona, tu biografía, eres historiador. Ajá, así es. Dime. ¿Eres historiador por afición o por académico? Ambas. Ambas. Sí, soy historiador licenciado en historia por la Escuela Nacional de Antropología y por tanto por afición como por compromiso. Desde muy joven me ha fascinado el estudio de la historia y por X o Y motivo acabé siendo también, más allá de la academia, en la divulgación, a través, por ejemplo, de medios electrónicos. ¿Se puede ser historiador sin tener una licenciatura? Yo creo que sí, porque como tal la historia, la ciencia de la historia, la historiografía, la historia de la historia se reinventa en el siglo XIX como una disciplina, moderna, pero previamente no había se tenía el trivium y el quadrivium y todas esas cosas, pero no había como tal un estudio de la historia definido por académicos o por un dogma o cánones, llegando hasta la Grecia clásica. Entonces, sí, yo creo que se puede ser autodidacta y justo historizar, porque sería el verbo correcto, crear un relato, una narrativa coherente que analice y explique la realidad sin tener que cursar una licenciatura. Creo que es totalmente viable. Ok, perfecto. Déjame preguntarte sobre tu orígenes por el apellido. No sé si sea de origen judío o árabe. ¿Tienes algún origen judío o árabe? Tengo ascendencia por parte de la familia de mi padre. Mi apellido como tal es Nader. Por parte de mi padre son descendientes de sirio-libaneses que llegan a México en el primer cuarto del siglo XX, concretamente maronitas, que son católicos. Ahí. Decías que tu padre es sirio-libanés. Mi familia, mi padre ya nació en México, mi abuelo no. Ellos llegan del Líbano y del norte y del sur de Siria a México en el primer cuarto del siglo XX, procedentes de varios lugares del Líbano, la capital, Beirut, pero también la zona montañosa, que se llama, una región que se llama Ley, que es donde conviven, digamos, cristianos, maronitas, que son católicos, ortodoxos, drusos, musulmanes suníes. Es un crisol de múltiples religiones. También llegan del sur de Siria y llegan a suelo mexicano, pues por una crisis perpetua que había en Líbano desde el final del último cuarto del siglo XIX, primero con el Imperio Otomano y en sus últimos momentos, y posteriormente con el control que asume Francia, un control colonial después de la Segunda Guerra Mundial, después del acuerdo Sykes-Picot. Entonces deciden venir a México a probar suerte y aquí se quedaron. Y por parte de mi madre soy de ascendencia, por decirlo de alguna manera, mexicana, con algunos ancestros españoles, pero realmente durante siglos la familia de mi madre ha estado en suelo mexicano, concretamente de Tacubaya primero y también de Mixcoac del poniente del Valle de México. Perfecto. Había invitado originalmente la primera vez que te contacté a Simón Levy para tener un debate y él me dijo no y en concreto dijo porque tienes posicionamientos antisemitas y luego ya en una entrevista que tuve con Simón Levy me dijo que sí, adelante estaría bien en dialogar contigo y antes de contactarte para esta entrevista de hoy le reiteré la invitación pero no se pudo por la agenda de él. ¿Tú te consideras antisemita? Antijudío, porque él me decía que antisemita podría ser no solamente contra los judíos, sino que abarcaría más. ¿Tú te consideras una persona antijudía? No, pero entiendo por qué deforman el concepto. En primera no podría ser antisemita porque tengo antepasados semitas. Los libaneses son semitas, los sirios son semitas, los palestinos son semitas. Antijudío tampoco, tengo relación desde hace muchos años con amigos y conocidos judíos, principalmente no sionistas. Ese es un problema que tengo. Es que generalmente
a través de cómo utilizan los conceptos en cuanto a la propaganda, supondrían que antijudío querría decir anti-israelí, y no es así. El sionismo no es sinónimo de judaísmo, el sionismo realmente es un producto moderno que surge a finales del siglo XIX, es un movimiento ultranacionalista que de hecho que buscaba desjudaizarse, que es antagónico al judío porque lo veían como un lastre. Obviamente quienes crean el movimiento sionista son de ascendencia judía, pero en su mayoría eran judíos seculares no practicantes, muchos de ellos incluso ateos, que buscaban deshacerse de esta sombra, así le llaman tal cual, de hecho, Theodor Herzl y personajes como Siev Jabotinsky, de esta sombra oriental que tenía el judaísmo, ¿no? Entonces, no, a fin de cuentas, sería comenzarle esta charla siempre meto esta premisa, ¿no? No todos los sionistas son judíos y no todos los judíos son sionistas. Eso sería importante definirlo. Y judaísmo no es sinónimo de sionismo. Y hay cristianos sionistas. De hecho, el cristianismo sionista, como lo mencionas, es previo al sionismo judío. El sionismo como tal, como movimiento, antes de que existiera dentro de las comunidades judías europeas, surge en la Inglaterra, posteriormente Gran Bretaña del siglo XVII. Es un movimiento mesiánico de tintes apocalípticos, restauracionista, evangélico, y de hecho en el siglo XIX, a través del Imperio Británico, esto va a influenciar a muchos pensadores de Europa Central y Oriental para que surge el sionismo, ya de corte, digamos, colonial, como lo conocemos hoy en día, que de ahí surge el proyecto del Estado de Israel. Déjame poner el clip donde le pregunto sobre tu persona y le pregunto su explicación sobre sionismo. Vamos a escuchar aquí a Simón Levy. Originalmente te invité a un debate con Mario Campa, pero Mario Campa declinó. No lo conozco. Es un economista que ha estado en varios programas con Sabina Berman. Es una persona muy sensata, habla mucho de economía y ha estado hablando mucho del conflicto o de la guerra Israel con Palestina. Pero dices que no aceptó en venir. No aceptó porque me dijo que no le parecía discutir un punto contigo personalmente, con Simón Levy. Y a ti te pregunté que si te gustaría debatir con Christian Nader y me dijiste que sus puntos de vista no, porque eran antisemitas. Es decir, yo con mucho gusto puedo platicar con él, platicar y dialogar. Mientras no hayan insultos y mientras haya un diálogo, yo creo que es sí lo he escuchado a él, me parece que es un tipo profundamente conocedor. Mientras desde la diversidad, porque hay que partir de un punto de vista, él es negacionista absoluto y para él es o blanco o negro, ¿no? Para él todo es la colonización. Si hay la posibilidad de dialogar, yo encantado de la vida. Sí, a lo que voy y quiero preguntarte porque pareciese que si te pronuncias en favor de Palestina, no en favor per se, pero si dices, pues el gobierno israelí ha hecho cosas bárbaras antes de que sucedieran los últimos eventos. Ha matado a un sinnúmero de personas palestinas. Si tú checas los números de muertes de palestinos versus israelíes, pues los números son escalofriantes en cuanto a que es casi 1-7 el número de muertos. Y a veces pareciera que esa información se malinterpreta y no sé si de manera, no sé si ignorante o no, de que si criticas esto eres pues tienes una posición antisemita, eres antijudío. Te lo pregunto a ti, si se puede dialogar y criticar al gobierno israelí, claro, criticar no solo al actual, sino a los que han pasado, sin que se te tome en cuenta como una persona que tiene odio por la comunidad judía. Se puede. Cuando alguien te dice, tú no eres mexicano, eres judío y vete de México, eso es antijudaísmo y yo con esas personas no dialogo para nada. A eso me refiero. Yo no me refiero a que alguien que esté en contra de Netanyahu o alguien que esté en contra del Estado de Israel
y por las diferentes circunstancias tenga diversidad de opiniones, por supuesto, con esa persona sí dialogo. Para mí, ser antisionista no es ser antijudío, o sea, son cosas diferentes, ¿verdad? Tú nunca has sido sionista per se. Claro que lo he sido, por supuesto. Estudié en un colegio en toda la preparatoria profundamente sionista, y luego estuve viviendo en varios años de Israel, y no por ser sionista tengo incapacidad de observar lo que está pasando en el mundo y lo que le está pasando a los palestinos, ¿no? Y tú, yo no conozco mucho del sionismo, pero tú explícamelo mejor. Y si entendí lo que pude leer, es una ideología, el sionismo. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Nosotros somos mexicanos. Desde los sentimientos de la nación que escribió Morelos, desde el espíritu de Vicente Guerrero y el inicio de la independencia con Miguel Hidalgo, ¿no? Hasta después de la Guerra de Reforma, esa consolidación nacional de lo mexicano y la deseuropeización y la enorme herencia colonialista española, francesa y de muchas potencias que ha tenido México, México decidió consolidarse como una patria, como un estado, como una nación. Ese proceso es el mismo proceso secular, no religioso, en donde después de todos los acontecimientos que ha vivido el pueblo hebreo, se busca la consolidación de un estado nacional hebreo. Y eso se acentúa, se institucionaliza a partir del pensamiento de Herzl, ¿verdad? Que es un poco la proporción guardada de Morelos, ¿no? Herzl empieza a visualizar, y muchas otras personalidades, ¿no? Empiezan a visualizar que ante la profundidad del antijudaísmo, a mí no me gusta utilizar la palabra antisemitismo, antijudaísmo, porque semitas son muchos, son los árabes, en fin, no voy a meter a eso ahorita, ¿verdad? Pero desde el antijudaísmo que se vive en la Europa de la preguerra, también los musulmanes son semitas, ¿no? Pero en la profundización del antijudaísmo que se vive desde el propio caso Dreyfus en Francia, y los pogroms, las persecuciones a los judíos en Europa del Este, en Europa Oriental, se empieza a visualizar que la única solución, como hoy lo están viviendo los palestinos, ¿no? Los judíos fueron expulsados desde la tierra de Canaán. Eso es otra historia completamente que si no me llevaría de años, pero la formación de una solución al problema judío parte de la creación de un Estado nacional. Ahí está esa parte que quería preguntarte sobre. Primero dice que eres mega antisionista y luego hace un paralelismo con la historia de México para explicar lo que es el sionismo. Primero, ¿eres mega antisionista? Hiper mega, si le metemos prefijos, soy hiper mega archirrecontra antisionista y anticolonial y por supuesto antiimperialista. ¿Y coincides con el paralelismo que explica Simón Levi para, no sé si la justificación del sionismo y crear un Estado palestino? No, hay muchos motivos por los que no, ni siquiera la analogía, la comparación que hace con la historia moderna de México se explica con ello. Tendría que explayarme y creo que es necesario hacerlo también. Adelante. Bueno, primero con respecto a algunas cosas que mencionó. Y yo lo mencioné, de hecho, no sé si se refería a mí cuando mencionaba antijudaísmo, pero bueno, no soy antijudío, soy antisionista, Y no, yo no creo que
creo que lo menciona porque le han hecho diversas críticas, ahora sí judeófobas, a su persona y a la comunidad judía en México, con respecto a su familia judía, de que no son mexicanos y todo. Esto es falso. Obviamente son mexicanos. En México, vaya siendo un Estado nacional moderno, no tiene que haber como una homogeneización social ni en cuanto a religión ni en cuanto a antepasados. De hecho, por ejemplo, cuando llegan los libaneses o sirios a suelo mexicano a comienzos del siglo XX, se encuentran con esta misma barrera, pues ahora sí literalmente antisemita, que abarca todos los grupos semitas, porque consideraban a los pueblos orientales como inferiores. Y esto lo sufren tanto judíos como cristianos maronitas. Y de hecho, pensaría, supongo, no conozco su historia de vida de este personaje, de Santiago, no, perdón, ¿cómo se llama? José Levi, no, Santiago Levi. Simón Levi, perdón. Estamos confundiendo de Levi, creo que el otro es era un panista. Funcionario, sí. Funcionario panista. Supongo que su familia es de ascendencia probablemente o siria o libanesa o iraquí, pero judíos de ese contexto. Sirio-iraquí. Sirio-iraquí, sí es lo usual que sean los Levi o los Alum, o Cohen también, que es muy común, que llegaron mucho a México. Pero más allá de esto, por ejemplo, menciona, todos los musulmanes son semitas, y esto es para entender ciertos conceptos que igual la gente desconoce. Musulmán y árabe no es sinónimo. Musulmán es toda la gente que, bueno, practica el Islam hasta cierto punto, y existen desde el Atlántico, bueno, en todo el mundo a fin de cuentas, ¿no? Pero digamos, la gran comunidad, la gran umma existe desde el Atlántico occidental, desde las costas de África, hasta prácticamente Malaca e incluso suelo chino, ¿no? Hay cientos de millones de musulmanes. No todos los musulmanes son árabes. Árabes es concretamente la gente que como lengua nativa habla esa lengua. Pero hay árabes cristianos, bueno, en mi caso, ¿no? Hay árabes judíos, como puede ser el caso de Simón Levi, bueno, o por lo menos que se identificaban como árabes judíos hasta hace un siglo y medio, y por supuesto el grueso de la población árabe es musulmana, ¿no? Es que son conceptos que son importantes aclarar, al igual que son importantes aclarar, sionismo no es sinónimo de judaísmo. También mencionó pueblo hebreo, como tal no existe el pueblo hebreo desde hace 2900 años. Una cosa es el judaísmo, otra cosa son los hebreos, otra cosa es el sionismo. Concretamente, podríamos partir de la premisa, ¿son los judíos un pueblo o una religión? La postura oficial desde el siglo XX es que son un pueblo y una religión. Sin embargo, la tendencia, y eso es muy importante para entender los orígenes del sionismo, la tendencia en el siglo XIX es que eran exclusivamente una religión profesada por múltiples pueblos conversos al judaísmo en los últimos 2000 años, de orígenes distintos, pueblos en el norte de África, bereberes, pueblos eslavos conversos al judaísmo, pueblos túrquicos conversos al judaísmo, germánicos. Lo que pasa es que el sionismo, en el siglo XIX, el sionismo secular judío, no el sionismo cristiano, es una respuesta a un movimiento que era muy popular en suelo europeo desde finales del siglo XVIII, desde el triunfo de la Revolución Francesa. ¿Qué significa esto? Empieza a haber una tendencia con las reformas burguesas en Europa, incluso con el triunfo napoleónico, de asimilación de los judíos, asimilación a la vida pública y a la vida política, incluso a la vida militar, cuando previamente tenía siglos que habían estado, pues, obviamente separados del grueso de las poblaciones nacionales porque no compartían principalmente la religión. Y todo el siglo XIX se trata de este movimiento asimilacionista. Y por citar algunos casos que son muy populares, en el caso europeo tenemos a Felix Mendelssohn, la familia Mahler, también del músico, etcétera, etcétera, ¿no? Y el sionismo como tal es una reacción que empieza con de tonos románticos, pero luego ultranacionalista en este popurrí que hay en el siglo XIX de movimientos ultranacionalistas, incluso protofascistas, para, digamos, romper la tendencia asimilacionista y crear un proyecto nacional exclusivamente judío, por lo menos de ascendencia, no tanto de profesar la religión, en algún contexto, porque no había un contexto definido todavía. Había varios proyectos y justamente el proyecto ya lo tenían, y citando a Simón Levi que menciona a Theodor Herzl. Theodor Herzl es uno de los padres del sionismo, que va a organizar el primer congreso sionista en Basel, en Basilea, en suelo suizo en 1897, y ahí se van a definir las metas del sionismo. En primer lugar, que es un movimiento ultranacionalista.
que no era muy diferente de otros proyectos, como la unificación alemana y por ende el pangermanismo, la unificación italiana, etcétera, etcétera, ¿no? Con la noción o con el crecimiento del antijudaísmo en Europa es como nace o se empieza a crecer más, ¿no? Tiene que ver las persecuciones principalmente en el oriente de Europa, en el Imperio zarista ruso. Históricamente ha habido comunidades judías en suelo ruso, bueno, desde que Rusia misma existe como concepto, ¿no? Primero conversos túrquicos, por ejemplo, tártaros, búlgaros, házaros al judaísmo y luego conversiones eslavas. Desde hace 1300 años, incluso antes de que exista Rusia como concepto, hay judíos. Pero en el siglo XIX, en este mismo boom que hay de ultranacionalismo, que también afecta el imperio zarista ruso, hay intentos de purgar a los elementos sociales en los países europeos que no son considerados, la mayoría. En el caso alemán, eso va a desembocar en el nacionalsocialismo en los años 20, por ejemplo, ¿no? Y en el caso ruso, en las persecuciones de población judía en suelo ruso, no nada más judíos, también gitanos, también tártaros, circasianos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, ese es un elemento nada más. Pero hay otro elemento también, que son los proyectos ultranacionalistas. Primero, la conformación de Alemania, la conformación de Italia, el surgimiento o los intentos independentistas en las repúblicas balcánicas, en Grecia, etcétera, ¿no? Los judíos, que ya eran ya se comenzaba a verlos como una especie de, como parte de los estados nacionales, pero simplemente con una religión distinta a la gran mayoría. La reacción procede del sionismo. Dicen, no somos una religión nada más, somos un pueblo como tal. Pese a que a los orígenes distintos de judíos conversos de pueblos eslavos, previamente paganos, obviamente, túrquicos, germánicos, en el caso ibérico, por ejemplo, de los sefardíes, que son población ibérica conversa al judaísmo desde el siglo I de nuestra era, etcétera, ¿no? Entonces va a haber como dos corrientes que van a chocar. La corriente que son, digamos, asimilacionista y la corriente separatista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el Congreso sionista se va a definir, somos un pueblo, somos una nación que, bueno, curiosamente una nación que habla distintos idiomas, profesamos distintas formas de religión, principalmente una porque la gran mayoría de los que asisten al primer Congreso sionista son ashkenazis, son, digamos, judíos alemanes, aunque no son como tal alemanes, es el concepto, Ashkenaz, Alemania. Y que hablan yiddish, por ejemplo, o hablan alemán, o hablan polaco, o hablan ruso, y tenemos todo para crear un estado. El único problema es que no tenemos territorio. Y ahí se empieza a definir el proyecto para dónde encontrar ese territorio. ¿Por qué escogen Israel? Entiendo que tenían planeado también como alternativas Argentina y un país de África, no recuerdo cuál, Ghana o Uganda, no recuerdo cuál país. ¿Por qué en concreto buscan establecerse en Israel? Hay, como lo mencionas, hay más o menos 5 o 6 proyectos. El primigenio, de hecho, era en suelo ruso, en suelo zarista. De hecho, en los años 30 se va a crear el Oblast Autónomo Judío, que buscaba ser un hogar nacional para todos los judíos ya soviéticos, que pudieran crear una autonomía propia sin intervención del gobierno central soviético moscovita. El problema es que se había creado en el extremo oriente soviético, en la frontera con China, cuando los inviernos en esa zona son bajo cero a menos 40 grados y en los veranos está repleto de mosquitos. Aparte es curioso, pero decían que descontextualizaban los judíos de su tierra natal, refiriéndose curiosamente al oeste de la Unión Soviética, a Ucrania, Bielorrusia, las fronteras con Polonia, Rusia como tal, etcétera, ¿no? Ese es un proyecto, el Oblast Autónomo Judío. Hay otros, lo acabas de mencionar, Argentina, Chile. Como tal, nunca se definió qué lado. Lo que buscaban era comprar masivamente tierras. Y tierras, por cierto, que con extremos recursos, ¿no? Desde agua potable hasta tierras para la agricultura, que era fundamental. Hay que entender que mucha de la población sionista que a la postre va a invadir Palestina proceden de sociedades agrícolas en el contexto ruso, ¿no? Ese es el segundo proyecto. Había otros proyectos, se contemplaba, por ejemplo, suelo africano, pero eso solo va a surgir cuando las potencias europeas empiecen a patrocinar al sionismo. Mencionabas un caso africano que es concretamente Uganda, es África Oriental, se encuentra muy cerca prácticamente tiene costas en el lago Victoria. Y ese fue, digamos, uno de los proyectos más populares. Luego surgió Madagascar como idea de los nazis y el gobierno de Vichy, el gobierno de ocupación
francés, un títere de los nazis. Ese fue otro proyecto, Madagascar. Otro proyecto, de hecho, siempre se desestimó por la lejanía y porque era muy complejo, fue el caso, por ejemplo, de Alaska. Alaska también se contempló, pero debido a las condiciones muy similares al proyecto ruso, también se descartó. Y finalmente, la opinión mayoritaria fue en Palestina. ¿Por qué Palestina? Porque obviamente los antecedentes del judaísmo como religión están en gran parte en suelo palestino y también, bueno, otrora también conocida como Judá y previamente como Canaán, pero también principalmente porque era fundamental. En primer lugar, no podías crear el proyecto sionista si no recibías un mecenazgo, no tenían fondos. Había ciertos asentamientos que habían sido creados previo al primer congreso sionista en suelo palestino, principalmente Jerusalén Oriental, principalmente patrocinados por las grandes plutocracias europeas de ascendencia judía. Es cuando surge el caso, por ejemplo, de las familias como Rothschild, los Weiss, los Montefiore, etcétera, familias judías europeas que incluso tenían títulos nobiliarios que pueden potencializar y patrocinar el proyecto sionista, ¿no? Entonces, en el momento en que se define que va a ser Palestina, de hecho, al final de su vida, Theodor Herzl reniega el proyecto palestino y veía más viable el proyecto de Uganda. Obviamente, ambos proyectos implicaban el desplazamiento de millones de seres humanos para crear este proyecto colonial de invasión, ¿no? Pero entonces dicen, bueno, tenemos todo, ¿qué falta? El patrocinio de un Estado nacional o una potencia para que nos cobije en esto. Y obviamente lo van a encontrar en Gran Bretaña. Gran Bretaña, más allá de la influencia que puede haber cierto sector de la alta burguesía, incluso la aristocracia judía en este país, tenía un propósito para el proyecto sionista, para lo que a la postre va a ser Israel, que iba a ser que fueran sus lugartenientes o la élite colonial que dominaría una zona geoestratégica que es justamente Palestina, la zona tradicional del tránsito entre África Oriental, el nororiental, perdón, y finalmente Asia Occidental, una zona fundamental que estaba en un momento clave porque el Imperio Otomano se estaba resquebrajando y las potencias europeas occidentales buscaban hacerse con el control de la zona por tráfico de mercancías, veas el Canal de Suez, hidrocarburos ya se había descubierto en la península arábiga y más tarde en Persia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí comienza realmente el proyecto sionista con esteroides, con el patrocinio británico. ¿Se puede decir o es malo decir o es ignorancia que la tierra natal de los judíos es parte de Israel o parte de Palestina? ¿Hay justificación para decir, pues sí, Israel, ya más allá de cuál parte del territorio en específico, o Palestina, es la tierra natal de los judíos? Bueno, vamos a manejar quiero, digamos, ser muy claro en los conceptos porque voy a hacer un retroceso de varios cientos de años. El judaísmo como tal, como religión, surge aproximadamente en el 650, 700 antes de nuestra era. De acuerdo a la perspectiva histórica y arqueológica, incluso genética, pero no me meto en la genética porque no es mi campo, no, como tal no hubo un éxodo. La población que a la postre se van a convertir en judíos no procede de Egipto, no se demostró la existencia de Moisés. Vaya, está en duda incluso la existencia de la monarquía davídica, David, Salomón, la monarquía unida, etcétera, etcétera, ¿no? El judaísmo surge en un contexto cuando dos grandes potencias imperiales buscan con hacerse el control del territorio que hoy conocemos como Palestina, pero previamente era conocido como Canaán, por lo menos al norte y al sur, Filistea. Estos pueblos son el imperio asirio y el imperio babilónico, ¿no? El imperio neoasirio, de hecho, con ese prefijo, se va a hacer con el control de lo que era el reino del norte, que se le conocía como Israel, hoy lo conocemos como Israel. Posteriormente, décadas después, el imperio neobabilónico, el de Nabucodonosor II, se va a hacer con el control del reino del sur. Estos dos reinos, antes de la llegada de los asirios y babilónicos, estos dos reinos eran politeístas, todavía no existía el judaísmo, eran cananeos. Los judíos, bueno, los primeros judíos como tal, eran cananeos. Ellos no llegaron desde fuera de Canaán. Toda esta historia en los textos veterotestamentarios es una historia de legitimación que surge después. Ahora bien, cuando llegan estos dos imperios, van a
llevarse como rehenes a las élites dominantes de estos dos reinos. Se los van a llevar al epicentro de poder. Al reino del norte, Israel se lo van a llevar a Siria, concretamente a Nínive, y el reino del sur, con Nabucodonosor II, se las van a llevar a las afueras de Babilonia, ¿no? Donde va a permear una comunidad que a la postre se va a convertir al judaísmo. Bueno, va a desarrollar como tal el judaísmo. De hecho, el hogar realmente de nacimiento del judaísmo no es Canaán, no es las cosas de Levante y Palestina, es como tal suelo iraquí. Ahí se desarrollan las primeras grandes comunidades ya monoteístas que dejaron de adorar a un gran panteón, digamos, cananeo, a muchos dioses, y comienzan a desarrollar el culto a un solo Dios, que es, bueno, Yahvé o Yahweh o él, como lo quieran llamar, ¿no? Ahí surge el judaísmo cuando el imperio persa, el primero, el de Ciro el Grande, el de Darío, liberan a las élites ahora ya judías en suelo mesopotámico, les permiten regresar. Y es justamente cuando regresan a Canaán que van a desarrollar nuevas identidades. El reino del norte ya no se le va a llamar Israel. A la postre, esa identidad se va a convertir en Samaria, digamos los samaritanos, que es otra forma distinta de monoteísmo, muy cercana al judaísmo, pero no necesariamente lo mismo. Y al sur, por supuesto, Judá, aunque Judá ya no va a ser conocida como Judá, se le va, digamos, para diferenciarlo, se le va a agregar la Judea, desde nuestra perspectiva moderna, ¿no? Entonces, en ese momento surge el judaísmo, pero los judíos son como tal cananeos, que tienen eran cananeos, que tenían elementos de pueblos que también van llegando, arameos, amorreos, etcétera, y filisteos, por supuesto, ¿no? Los filisteos que hacen su irrupción en suelo de Canaán 1100 años antes de nuestra era. Los filisteos, por ejemplo, son un pueblo indoeuropeo, pero que 200, 300 años después de su llegada van a desaparecer como identidad lingüística, se van a semitizar, van a ser absorbidos por los cananeos y por otros grupos como los moabitas, edomitas. Entonces sí, podemos considerar que el judaísmo como religión surge en ese contexto. Los primeros en profesarle es el pueblo, digamos, no como tal judío, para hacer un poco más sencilla la explicación, se les podría llamar como judeos, porque habitaban en Judea y profesaban una forma de judaísmo. Ahora bien, pasan los siglos, vienen distintos invasores, principalmente los griegos, con Alejandro I y luego los diádocos, que se van a enfrentar ptolomaicos y seleucidas. Luego va a haber distintas rebeliones por parte de la población ya judía en contra de estos conquistadores, los van a lograr expulsar. Va a haber un proceso de expansión relativamente pequeño de lo que es la identidad de Judea hacia el sur. Van a convertir a la fuerza al judaísmo a los edomitas, que a la postre van a ser conocidos como los idumeos. Por ejemplo, el más célebre idumeo de la historia es Herodes. Herodes realmente era un judío nuevo, que había sido, su familia había sido obligada a convertirse al judaísmo a la fuerza, por eso lo detestaban tanto ciertas capas de judíos en el siglo I. Entonces, a finales del siglo I y comienzos del siglo I ya de nuestra era, llega una nueva potencia, Roma, que en un momento hace una alianza muy extraña con los judíos, que los acaban obviamente los romanos aplastando, traicionando, y finalmente culmina en el siglo I a mediados con la destrucción cometida por los Flavios, por Vespasiano y por Tito, y posteriormente ya en el siglo II con Adriano, que es en el momento en que se destruye la identidad judía de Judea, y el concepto viejo de Palestina que había sido creado por la llegada de los Pelechet o filisteos o pueblos del mar, se va a utilizar para reemplazar el nombre de Judea, se le va a llamar Palestino, Filistea, etcétera, etcétera, aglomerándolo con el territorio romano ya conquistado hacia el norte, por ejemplo, con Siria, ¿no? Y es en ese momento cuando el judaísmo se va a reconfigurar, obviamente después de que los romanos matan a cerca de 1 millón de personas de religión judía, el judaísmo está en crisis y tiene que vivir un proceso de reconstrucción, y ese proceso va a ser el judaísmo rabínico, que en los siguientes 4 o 5 siglos va a transformar la identidad judía, pero también étnico y lingüísticamente vienen procesos. Vaya, yo les llamo casi de mercadeo, de buscar nuevos adherentes al judaísmo, y van a venir procesos de conversión en los siguientes siglos para que población de otros contextos se convierta el judaísmo y así el judaísmo no desaparezca. Y ahí se da un gran cambio, porque decir que los judíos modernos son, digamos, descendientes directos de los judíos de hace 2100 años de Palestina, pues es falso totalmente. ¿Es falso? ¿No? Hubo una transformación del judaísmo, porque a fin de cuentas no podría existir una religión de tintes etnonacionalistas de hace 2000 años, después de un holocausto provocado por los romanos, sino ver un proceso de conversión. Y ahí comienza la conversión paulatinamente de los pueblos ibéricos, de los pueblos eslavos, bereberes, yemeníes, que también eran semitas, pero no necesariamente cananeos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, obviamente el judaísmo nace ahí,
pero es un judaísmo muy distinto el que profesan los judíos actualmente que el que profesaban los judíos hace 2100 años, 2000 años.